A pedido de algunos alumnos, voy a resolver los problemas que se tomaron en la prueba de sondeo. Eran 3 problemas. El problema número 1 era el siguiente. Dado el siguiente esquema circuital y aplicando Thevenin, nos pedían hallar el potencial de ese nodo referido a masa. Siempre cuando nos pide el potencial de un nodo se refiere a masa, salvo que lo digan en forma expresa a qué punto se refiere el potencial. Y también nos piden el valor de la corriente que circula a través de la R2. Entonces, para ello, lo que hacemos a partir de nuestro circuito, lo que nos interesa entonces es la tensión sobre la resistencia de R2, que coincide con el potencial del nodo referido a masa, y el cálculo de la corriente. Por lo tanto, nosotros lo que debemos hacer es seccionar nuestro circuito de este modo y luego reemplazar todo este circuito que hemos seccionado por el equivalente Thevenin, lo que nos daría el equivalente, una fuente de tensión Thevenin en serie con una resistencia Thevenin que se conecta a mi carga, que en este caso es la resistencia R2 referida a masa. En base a este esquema circuital, yo puedo ahora calcular el valor de la corriente por R2 como la tensión de este circuito, de esta malla, que es la tensión de Thevenin 1, dividida en la suma de estas dos resistencias que están conectadas en serie. Calcular el potencial que me piden sobre R2, que es el potencial del nodo, que será I en R2 por R2, o también calcularlo como que el potencial de ese punto es el potencial de Thevenin menos la caída que hay en R Thevenin 1, o sea que es la tensión de Thevenin 1 menos I en R2, que es la misma corriente que circula, por la resistencia de Thevenin 1. Bueno, ahora vamos a calcular entonces la tensión Thevenin 1 y la resistencia de Thevenin 1. Entonces, esta es la parte que nosotros hemos seccionado en nuestro circuito. Esto significa que nosotros tenemos que abrir el circuito y si vamos a calcular la tensión, yo voy a medir la tensión, vamos a calcular la tensión del nodo referido a masa con este circuito abierto, lo cual quiere decir que no hay derivación de corriente a través de R2. Yo veo que al seccionarlo, abrir la llave, hay una única corriente que recorre esta malla. Y entonces voy a tener que la tensión de Thevenin, que es la tensión del nodo referida a masa, porque es la tensión que yo veo en ese punto, que es donde he hecho el seccionamiento del circuito, va a ser igual a la corriente, la única que circula en esta malla, por la resistencia R1, menos los 6 volts de tensión de la fuente. El valor de la corriente, que es única, será la tensión que se aplica en esta malla, que es la suma de las dos fuentes. Como ven, las polaridades de la fuente indican que se suman. Entonces serán 10 más 6, 16 volts, dividido en las dos resistencias que tengo conectadas ahí en serie. Eso será el valor de la corriente, que serán los 16 sobre 6 volts sobre kiloohm, multiplicada por R1, que son los 4 kiloohm, menos los 6 volts de tensión de la fuente, me daría 28 sextos de volt, que es la tensión de Thevenin. Esa tensión de Thevenin también yo la puedo calcular con la fuente de tensión de 10 volts a la que le ha sustraído la caída de tensión en esta resistencia R3, que no es más que el valor de la única corriente que circula acá por R3. Entonces, de este modo, vamos a calcular también el potencial del Thevenin, que evidentemente va a ser lo mismo de una u otra manera. Bueno, ahora vamos a calcular la resistencia de Thevenin, que es la resistencia que vemos desde el punto que hemos seccionado referida a masa. Y entonces, en esa condición, nosotros si tenemos fuentes de tensión y fuentes de corriente, tenemos que anularlas a ambas. A las fuentes de tensión se las anula cortocircuitándolas, porque eso significa que su tensión vale 0. Si hubiese fuentes de corriente, lo que tenemos que hacer es abrirlas para que la corriente sea nula. En este caso no tenemos fuentes de corriente, solo fuentes de tensión, cortocircuitamos las dos. Y miramos qué resistencia vemos desde el punto que hemos seccionado nuestro circuito a masa. Vemos que tenemos una resistencia R1 a masa y en ese mismo nodo tenemos también la resistencia R3 también conectada a masa. O sea, que lo que estamos viendo
es esto que está acá, que nos indica entonces que R1 queda en paralelo con R3 y esa sería la resistencia de Thevenin. De modo que en la ecuación vamos a tener que la resistencia de Thevenin será el paralelo producto sobre la suma, reemplazando valores, esto nos queda 4/3 de kilo. Teniendo los valores de la resistencia de Thevenin y de la tensión de Thevenin, vamos a las primeras ecuaciones que dejamos ya indicados y obtenemos los valores. Para la corriente 1,4, para la tensión 2,8, ya sea de esta forma de cálculo o esta otra. Ustedes verán que los valores que me han salido tienen exactamente solo un decimal. Hay alumnos que han sacado, por ejemplo, 1,39 y esto es porque no han trabajado como lo he indicado acá, que es con la fracción, porque algunas de estas fracciones evidentemente son números periódicos y entonces si ustedes le sacan algunos dígitos no van a llegar a un valor exacto. Entonces a veces es conveniente llevarlo en forma de fracción, sobre todo si tratamos de números periódicos, que ahí en la medida que le sacamos dígitos perdemos resolución. Bueno, supongamos que nos hubiesen agregado un ítem C y ese ítem C sería calcular el valor de la resistencia en R3. Si ustedes hicieron todo lo anterior, calcular la corriente por R3 es muy sencilla, porque tienen el cálculo de la resistencia, perdón, de la corriente por R2, tienen el potencial de ese punto. Entonces dirían que esa caída de tensión que hay en R3 es esta tensión menos el potencial de ese punto. Lo dividen en R3 y calculan la corriente. Pero sin embargo, si yo de entrada veo que lo que me están pidiendo es la corriente en R3, yo podría seccionar el circuito de otro modo y aplicar Thevenin para resolverlo. Porque ahora me interesaría conservar esta parte, porque esto me va a permitir calcular la corriente en R3, y entonces significa que yo lo que tengo que hacer es seccionar el circuito de esta otra manera. Entonces, si yo secciono así, reemplazo toda esta parte del circuito por su equivalente Thevenin, que lo que me va a quedar es la resistencia Thevenin 2 por una fuente de tensión Thevenin que lo vamos a llamar 2 porque estas resistencias y estas tensiones obviamente son distintas a las que habíamos visto antes. Este es el punto en donde hemos seccionado y entonces lo que nos va a quedar entonces esta parte que es igual, esta otra es la parte que hemos reemplazado por el equivalente Thevenin. La corriente que circula en este caso por nuestro circuito es la única y es la que nos han pedido, que es la corriente en R3. Entonces, acá lo que yo tengo que hacer es calcular esa corriente en R3, que no va a ser más que estas dos fuentes de tensión, hay una malla única, deben sumarse, es la tensión Thevenin 2 más 10 volts, que si ustedes miran los signos de ellas, se suman, y dividido en las resistencias, que sería la resistencia Thevenin 2 más R3. Y así calcularíamos la corriente por R3. Vamos a calcular lo que también nos pidieron, que es la tensión en el nodo. La tensión en el nodo será igual a 10 volts menos la caída en esta resistencia R3, o también podríamos decir que es la corriente por la resistencia Thevenin 2 menos el potencial de la fuente. Bien, entonces ahora vamos a calcular cuánto vale la tensión Thevenin 2 y la resistencia Thevenin 2. Entonces, a partir de nuestro circuito, lo que vamos a hacer, como esta es la parte que hemos seccionado, acá voy a colocar una llave para abrir el circuito. Y yo lo que tengo que resolver es esto que es seccionado. Y voy a tener que calcular el potencial de ese punto referido a masa, pero habiendo abierto esto, con lo cual no tengo corriente en esta llave. Y entonces lo que me quedará acá será, esta es la parte que yo voy a conservar, sobre la cual voy a aplicar mi equivalente, esta es la que he seccionado, y entonces tendré que la tensión Thevenin 2, que es la tensión que llevo entre ese nodo y masa, es, acá hay una única fuente de tensión en esta malla, y es una fuente de un potencial negativo, menos 6 volts, dividida en la suma de esas dos resistencias, me dará la corriente que circula a través de la malla, en este sentido, multiplicada por la resistencia R2, me dará la tensión en el nodo. De modo que, reemplazando todos los valores, llego a que la tensión de Thevenin 2 vale menos 2 volts.
Voy a calcular ahora la resistencia de Thevenin. Como dije antes, solo tengo fuentes de tensión y habiendo seccionado el circuito tengo una sola y la cortocircuito. Y entonces veo que R1 con R2 en el seccionamiento me van a quedar en paralelo. Por lo cual hago el paralelo de R1 con R2, que es la única resistencia que yo veo de este nodo a masa, y esto es equivalente a 4/3 de kilo ohm. Entonces, ya habiendo calculado la tensión y la resistencia, voy a estas ecuaciones y entonces reemplazo valores y me dará la corriente en R3 3,6, la tensión del nodo 2,8 porque obviamente no va a cambiar, tiene que ser la misma, y la corriente en R2 1,4. Entonces, habiendo seccionado el circuito de esta manera, calculé en forma directa la corriente y en R3. Y luego también pude calcular lo que me habían pedido, que es la tensión en el nodo y la corriente en el sector. Bueno, si ahora, partiendo del mismo circuito, me hubiesen pedido calcular la corriente en R1, otra vez igual que antes, no es que lo que llevamos hecho no se puede calcular, se puede hacer, pero es en forma indirecta. Pero fíjense que yo ahora, si quiero, puedo calcular la corriente por acá, pero haciendo un seccionamiento en el circuito de modo diferente. Esto significa que yo quiero conservar esa parte y voy a seccionar lo que he dibujado allí. Entonces, de este modo, este sería lo que me va a quedar el circuito, reemplazándolo a la parte seccionada por su equivalente térmico. Esto es sobre donde yo necesito calcular la corriente, que en este caso va a ser la misma, y de siempre calcular el potencial de ese nodo, que es lo que me han pedido también. Bien, vamos entonces a calcular la corriente que se llama INR1, que en este caso es la misma corriente que va a atravesar por la resistencia Thevenin, y será estas fuentes de tensión otra vez están conectadas en serie y se suman, entonces será la suma de la tensión Thevenin más 6 volt dividida en la resistencia que tiene la malla, que sería la resistencia Thevenin 3 más R1. La tensión en el nodo, que es la que me han pedido, va a ser igual a la tensión de Thevenin 3 menos la caída en esta resistencia, o también podría decir que es la corriente por R1 menos 6. Y la corriente en R2, que es lo que me han pedido, si ya tengo la tensión en el nodo, simplemente la divido en R2 y tendré la corriente en R2. Entonces, de ese modo, calculé la tensión del nodo, calculé la corriente en R2 y calculé la corriente en R1. Con este tipo de seccionamiento he hecho el cálculo en forma directa. Bueno, entonces ahora vamos a ver cómo calculamos la tensión de Thevenin 3 y la resistencia Thevenin 3. Bien, entonces si yo he hecho el seccionamiento acá, quiere decir que acá yo he colocado una llave, por así decirlo, y está abierta. Yo tengo que ver la tensión de Thevenin, que es la tensión de ese nodo referida a masa. Como ven, aquí ya me ha quedado un circuito, una malla, que tiene una fuente de tensión, que es los 10 volts, y estas dos resistencias que están conectadas en serie a masa. De modo que yo voy a calcular la tensión Thevenin 3 como la tensión sobre las resistencias, que sería la corriente, por la resistencia R2, me dará la tensión de ese punto referido a masa. Como pueden ver, los valores de R2 y de R3 son iguales, quiere decir que a esta fuente de tensión de 10 volts en ese nodo es exactamente la mitad, 5 volts. Bien, y para el cálculo de la resistencia Thevenin, cortocircuitamos la fuente de tensión y lo que veo es que ese punto está conectado a masa, este otro extremo a masa, estas dos resistencias están unidas en el punto que yo estoy mirando en la resistencia y veo que entonces otra vez R3 queda en este caso paralelo con R2. Entonces el paralelo será el producto de R3 por R2 sobre la suma y esto me da 1 kilo ohm. Como ven, los valores de las tensiones y de las resistencias Thevenin son distintos, por eso se llaman 3 en este caso, 2 en el anterior, 1, porque los seccionamientos que yo he hecho en el circuito son diferentes. Reemplazando esos valores, voy a tener entonces que la corriente en R1 vale 2,6, la tensión en el nodo 2,8, por supuesto, como siempre igual, y la I en R2 1,4. Bueno, entonces hemos resuelto el problema y lo hemos seccionado de 3 maneras diferentes, según
lo que nos interese para cada caso.